Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un martes más para seguir estudiando la palabra del Señor, que hoy va a estar centrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 3, que dice así: Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Cuando Jesús tiene frente a sí a un hombre paralítico que ha sido descendido por el techo en mano de sus 4 amigos, Jesús le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y cuando los escribas que estaban presentes en ese momento escucharon estas palabras de Jesús, dijeron dentro de sí: este blasfema. Ahora vayamos por partes. Para entender bien lo que aquí está sucediendo, lo que aquí está pasando, tenemos que saber qué es un escriba. Un escriba es un doctor de la ley. Los escribas eran las personas encargadas de escribir a mano la palabra de Dios. Hoy en día existen las imprentas, las fotocopiadoras, los escáneres, pero para aquella época no existía nada de esto. Y la palabra de Dios es considerada tan santa para los judíos que no cualquier persona podía escribirla. Por eso tenían a unos doctores en la ley que hacían este tipo de trabajo. Los escribas eran unos intérpretes de la palabra de Dios, se la conocían al pie de la letra. Por eso cuando escucharon a Jesús decir: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, ellos dijeron dentro de sí que Jesús estaba blasfemando. Ahora, date cuenta de un detalle. Ellos no lo dijeron públicamente, sino que lo decían dentro de sí. Ellos lo pensaban. Seguramente entre los escribas que allí estaban presentes se miraron los unos a los otros, se hicieron señales con los rasgos de la cara, con los ojos, pero sin embargo, ninguno se atrevió a decir públicamente que Jesús estaba blasfemando. Esta expresión que Mateo usa al referirse que los escribas decían dentro de sí, se puede también traducir por cuchichear por lo bajo. No sé si todos quizá pudiesen entender esta expresión de cuchichear. Cuchichear es cuando no hablamos a la cara o cuando no hablamos claramente, sino que lo hacemos por la espalda. Porque así son los que acusan. Los acusadores son cobardes. Los acusadores son los que van siempre por las espaldas hablando mal de la gente. No tienen las agallas, la cobardía de confrontar a alguien a la cara o de pararse frente a la persona y decirle lo que piensan, sino que siempre lo hacen a las escondidillas. Mira, te voy a dar un consejo. Cada vez que alguien te venga para hablarte mal de otra persona, no la escuches. Mira, así tenga razón en lo que dice. Si esa persona no tiene el valor de confrontar a la otra persona a la cara, es un cobarde. De Jesús aprendemos que todo lo decía en la cara. Él no iba por las espaldas hablando mal de nadie. Lo que tenía que decir, lo decía. La Biblia condena la crítica, condena la murmuración. A Dios no le gusta que vayamos hablando por las espaldas de la gente, de las personas. Ahora razonemos por un momento. ¿Por qué dijeron los escribas que Jesús estaba blasfemando? Una blasfemia es una palabra, es una expresión que se dice en contra de Dios o en contra de la palabra de Dios. Y ahora, sabiendo esto, vuelvo a preguntar: ¿cuál fue la blasfemia que Jesús dijo? ¿Qué dijo el Señor en contra de Dios, en contra de la palabra, diciéndole al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados? La Biblia es clara en cuanto a que Dios es el único que puede perdonar nuestros pecados. Nadie salvo Dios puede perdonar un pecado. Ningún hombre, por más comunión que diga que tenga con Dios, ninguna institución religiosa, por más que diga estar cerca de Dios, puede perdonar pecados. Solamente Dios puede hacerlo. Mira, tú ya puedes confesarte con un cura, con un pastor o con quien tú quieras, que ninguna de esas personas tiene el poder para perdonarte un solo pecado. Por eso la Biblia nos llama a que nuestra confesión de los pecados tiene que ser única y exclusivamente con nuestro Dios, delante de nuestro Dios, porque Él es el único que nos puede perdonar. Y los escribas sabían esto. Por eso cuando escucharon a Jesús decir que perdonaba los pecados del paralítico, ellos dijeron que Jesús estaba blasfemando. Pero todos sabemos que no es así. Todos sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Todos sabemos perfectamente que Jesús es Dios mismo. Lo que Jesús estaba haciendo con este paralítico eran 2 cosas. Lo primero, y lo más importante,
era perdonar a este hombre sus pecados. Y lo segundo que Jesús estaba haciendo era revelando, era dándose a conocer a los judíos como Dios. Yo espero que todos, por favor, podamos tener claro que Jesucristo es Dios. Jesús no es un enviado de Dios. Jesús no es un profeta de Dios como algunas creencias enseñan, sino que Jesús es Dios. El Evangelio de Juan lo deja bien claro en su primer capítulo, en su primer versículo, cuando dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este verbo está haciendo referencia a Jesús. Y Juan dice que Jesús es Dios. También en este Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 58, Jesús dijo que antes que Abraham fuese yo soy. Ese yo soy, para nosotros quizás no nos dice mucho, pero cuando un judío escucha yo soy, sabe que se está haciendo referencia a Dios. Mira, los judíos no usan las palabras yo soy, porque son exclusivas para referirse a Dios. Y Jesús cada vez que hacía referencia a sí mismo, ¿qué decía? Yo soy. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, la verdad, la vida, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, bueno, y un largo etcétera. Cuando Pablo escribe su carta a los Colosenses, en el capítulo 1 y versículo 15, dice de Jesús que Él es la imagen del Dios invisible. Por eso cuando los escribas escuchan que Jesús perdona pecados, saben perfectamente que lo que Jesús está haciendo es declararse como Dios. Por eso dijeron que estaba blasfemando, pero no es cierto. Jesús en ningún momento blasfemó, en ningún momento enseñó una mala doctrina o hizo mal uso de Dios o de su palabra, sino que lo que dijo fue correcto. Jesucristo, como es Dios, tiene la autoridad, tiene la potestad de perdonar todos los pecados. Por eso, por favor, no te dejes engañar. Jesucristo no es un profeta. Jesucristo no es un enviado simplemente, sino que Jesucristo es Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana y a dar gracias a nuestro Dios. Señor, te damos las gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre, porque tú enviaste a tu Hijo amado a morir por nosotros. Gracias porque te amamos, Señor, te adoramos, te bendecimos. Oramos en el nombre de Jesucristo para que tú nos puedas guardar y bendecir en este día, Señor. Que tu mano y que tu gracia y tu favor esté sobre nosotros. Gracias por habernos levantado un día más de la cama, Señor. Te bendecimos y te adoramos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles si así Dios nos vuelve a dar este privilegio de compartir su palabra. Bendiciones.